Esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de Juan, capítulo 6. Ahí encontramos la historia de cuando Jesucristo hizo el milagro de los 5,000, que le dio de comer a más de 5,000 personas. Amén. En Juan capítulo 6, versículo 1 dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, conocemos la historia y conocemos el contexto, hermanos, de este capítulo. Llama la atención de que dice que Jesucristo había subido a un monte. Y habiendo subido a este monte, dice que muchas personas estaban viniendo hacia él. Antes de esto, el Señor Jesús había estado haciendo ya varios milagros. Entonces las personas sabían lo que el Señor Jesús estaba haciendo y ellos querían ver más de esto que el Señor estaba haciendo. Entonces, cuando el Señor Jesús ve que las personas vienen, una multitud muy grande, Él le dice a Felipe: ¿de dónde sacaremos pan para que coman todos estos? Felipe era uno de los discípulos de Jesucristo, pero él había vivido cerca de esta región donde ellos estaban. Entonces, de una manera, cuando Jesucristo le pregunta a Felipe, es como decirle: bueno, vos sos de aquí cerca de este lugar, conocés las panaderías, las carnicerías, los comedores. Vos, Felipe, que sos de aquí, vos conocés de dónde vamos a conseguir pan para toda esta gente. Entonces le dice Felipe: Señor, le dice, aunque tuviéramos 200 denarios, aunque tuviéramos el salario de una persona de todo un año, no tendríamos el suficiente dinero para poderle dar de comer a toda esta gente. Entonces Pedro le dice al Señor Jesús: aquí hay un niño, le dice, este niño tiene 2 pececitos y 5 panes. Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos que manden a recostar a toda la gente que estaba ahí, y dice que había hierba fresca, y la gente se sienta sobre la hierba, y el Señor Jesús empieza a repartir el pan y empieza a repartir los peces, y asimismo sus discípulos empezaron a repartir el pan y los peces con toda la gente que estaba ahí, y al final dice la Escritura que recogieron 12 cestas de pan, de todos los pedazos de pan que sobraron de este milagro. Más adelante, en el mismo capítulo 6, dice en el versículo 12, y cuando los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Me llama la atención, hermanos, lo que las personas que acababan de comer, que acababan de ser saciadas, que venían buscando al Señor Jesús y querían ver las señales que Jesús hacía, cuando estas personas se dan cuenta que Jesucristo hace este milagro tan grande de multiplicar los panes y los peces, ellos reconocen en Jesucristo que Él es el profeta que había de venir, y se estaban refiriendo al Mesías. Entonces dice Jesucristo que Él se da cuenta y que entonces Él se va hacia arriba una vez al monte y deja a los discípulos atendiendo a la multitud, pero Él se va hacia arriba al monte porque dice que Él sabía que ellos iban a quererlo hacer rey en ese momento, y no era el tiempo del Señor. Entonces, pero sí ellos en ese momento han reconocido en Jesucristo que Él es el Mesías. Luego dice en el versículo 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum.
Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Bueno, al día siguiente dice que esa multitud que había estado ahí, llegan y ven que solamente una barca había salido, la barca con los discípulos, pero que Jesucristo no había subido ahí. Entonces se preguntan: ¿y qué se hizo el maestro? ¿Dónde está el maestro? Entonces llega a la voz de ellos de que Jesucristo ya estaba del otro lado, y decide entonces esta multitud volver a buscar a Jesucristo y llegan al otro lado del mar. Entonces en el versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. A mí, hermanos, me gusta todo este relato y me llena de ilusión poder haber visto cómo fue todo esto de la multiplicación de los panes, de los peces. Incluso cuando Jesucristo, en el libro de Mateo está el relato de cuando Jesucristo va caminando sobre el mar y los discípulos se asustan. Y ellos dicen: un fantasma. Y Jesucristo les dice: estén calmados, soy yo. Entonces ellos le invitan a subir a la barca. Pedro, incluso Jesucristo lo invita a caminar sobre el agua. Pedro camina, luego Pedro tiene un momento en que su fe flaquea y Jesucristo le dice: hombre de poca fe, y Jesucristo lo rescata y suben a la barca. Entonces todo esto sucede, hermanos, mientras llega este momento en que Jesucristo ahora les está diciendo a la multitud: ustedes no me buscan a mí por las señales. Ustedes me buscan a mí porque yo les di de comer, porque yo los sacié. Ahora, hermanos, hagámonos nosotros esta pregunta para nosotros también. ¿Por qué hoy estamos nosotros buscando y siguiendo a Jesús? ¿Por qué somos cristianos, hermanos? ¿Será que estamos teniendo la misma actitud que tenía el pueblo de aquel entonces? Porque queremos ver qué cosas va a hacer Jesucristo por nosotros. O a lo mejor en nuestra vida cristiana, siempre que estamos metidos en pruebas, en dificultades, recurrimos al Señor Jesús y sabemos que Él nunca falla y que Él es el que siempre nos va a sacar adelante. Y por esa conveniencia, entonces yo he decidido seguir con el Señor Jesús, porque sé que a mí me conviene estar con Él por todo lo que Él hace por mí, por todo lo que Él me puede dar y por todo lo que puede hacer, por sus grandes maravillas, por las grandes señales que Él puede hacer. ¿Será, hermanos, que estamos siguiendo al Señor Jesús por todo eso? ¿O lo estamos siguiendo a Él por lo que Él es y porque lo hemos conocido y porque hemos aprendido a amar al Señor Jesús? Mire lo que dice en el versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, miren la actitud, y dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Una vez más, hermanos, aquí ellos están confrontando al Señor Jesús y ahora le ponen al Señor como una prueba más dura y más difícil. Sí, le dicen, de alguna manera: tú ya nos diste de comer, vimos que multiplicaste los panes y multiplicaste los peces, pero Moisés nos dio de comer el maná del cielo. ¿Qué señal haces tú?, le dicen. El Señor Jesucristo les acababa de estar diciendo que ellos le buscaban por lo que les iba a dar de comer, y les da un consejo y les dice:
no busquéis lo material, sino que tienes que buscar la vida del Hijo de Dios. Pero ellos todavía no comprenden el mensaje, hermanos, y ahora lo están cuestionando y le están diciendo al Señor Jesús: Moisés nos dio el maná del cielo, ¿acaso tú vas a hacer caer maná del cielo también? Queremos ver una gran señal, queremos demandar de ti más de esto. En el versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. En el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, en el contexto de nuestra vida, como nosotros conocemos a Jesucristo y como conocemos la historia, es bien fácil darnos cuenta de qué estaba hablando el Señor Jesús. Pero ellos no lograban entender ni comprender cuando Jesucristo les dijo: yo soy el pan de vida. Cuando los judíos escucharon que Jesucristo se estaba comparando con un pan y que tenían que comerlo, que tenían que digerir su carne, eso fue chocante para ellos. Entonces ellos se molestan con el Señor Jesús y dice en el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se acuerdan, hermanos, que en este mismo capítulo, cuando Jesucristo le dio de comer a las multitudes, la multitud dijo: verdaderamente este es el profeta que había de venir? Y en su corazón ellos deseaban hacer rey a Jesucristo. Pero luego, al siguiente día, cuando ellos han viajado al otro lado del mar, ahora la situación se está poniendo un poco diferente, hermanos. Y llama la atención, hermanos, de que ahora ya no están ellos exaltando, ya no le están dando la honra a Jesucristo, ya no lo están glorificando por todo lo que el Señor Jesucristo les estaba dando, sino que ahora están murmurando, porque el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos que Él es el pan de vida y que ellos tienen que comer su carne y beber su sangre. Entonces, esto como que ya no es tan interesante para ellos. Y dice, en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo, por la vida del mundo. En el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. Entonces, dice aquí la Escritura de que el Señor Jesucristo les estaba diciendo y se estaba mostrando él hacia los judíos como el Mesías. Y él les estaba compartiendo esta palabra y les estaba compartiendo la palabra del reino, de que el reino de los cielos se había acercado y que él era el Mesías. Y ahora ya no les estaba ofreciendo un pan físico. Él ya no les estaba ofreciendo saciar su apetito carnal, sino que ahora les estaba ofreciendo saciar su apetito espiritual.
Pero en este punto ya los judíos no querían más el pan espiritual. Ellos habían estado buscando lo material en Jesucristo, todas las bendiciones, todas aquellas cosas, todas aquellas señales y maravillas que el Señor pudiera hacer. Pero cuando pasa el Señor Jesucristo al tema espiritual, ellos ya no quieren. Luego dice en el versículo 65, por eso os he dicho, dice el Señor Jesús, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Así termina este capítulo, hermanos. Para mí este capítulo empieza como bien bonito, cuando Jesucristo empieza a alimentar a los 5,000. Esa parte es impresionante, ese gran milagro que el Señor hace. Más adelante está la escena donde va la barca con los discípulos. Jesucristo no ha ido con ellos, pero Él les dio la orden. Jesucristo les dijo, vayan al otro lado del mar. Y Él se queda en el monte, dice, a orar, dice la Escritura. Entonces, cuando ellos ya están ahí, hay una gran tormenta, esto lo podemos ver en Mateo, y estando en esa tormenta ellos están atribulados y piensan que van a morir ahogados en esa barca. Entonces Jesucristo aparece caminando en medio de la tormenta y los discípulos lo ven, primero se asustan, Él les dice, yo soy el que está en medio de la tormenta, el que está en medio de la tribulación, yo soy el que está tomando control de la barca en donde tú vas. Entonces los discípulos lo reconocen, lo invitan a subir a la barca y dice que la tempestad se calmó. Ahora, después de esto, sucede todo esto que es bien, dijera yo, convulsivo, en donde las personas llegan buscando a Jesucristo. Me imagino yo que habían venido hablando, qué bendición, qué ricos esos panes, es que esos pescados yo nunca los había probado así, sí, que gloria a Dios, yo quisiera más, y escucharon las palabras que Él decía, qué bonitas esas parábolas que nos compartió, ojalá que lo encontremos, y qué nos irá a dar de comer ahora, será que nos va a volver a dar esos panes, que aunque sea esos panes estaban buenos. Entonces la gente iba platicando y diciendo algo. Pero cuando encuentran a Jesucristo, Jesucristo no les ofrece el pan terrenal, sino que se ofrece a sí mismo. Ahora, nosotros como cristianos, hermanos, hemos venido al Señor y muchas veces, cuando el Señor nos encuentra por primera vez, así como en aquel entonces hace un milagro con los panes, ha hecho un milagro en nuestra vida. Y por lo general, a nosotros los cristianos, el Señor nos encuentra en momentos difíciles, en momentos de precariedad, en donde no soportamos, no aguantamos la prueba. Y entonces el Señor se muestra y dice, yo te puedo ayudar. Si tú crees en mí, si tú confías en mí, si tú depositas toda tu confianza en mí y me haces tu Salvador, yo te puedo ayudar. Y cuando nuestras fuerzas ya no son más, hermanos, nosotros le cedemos al Señor nuestra vida. De esta manera, entonces, nosotros venimos a Él, pero cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades de nuestra vida, nosotros podemos tomar dos actitudes, hermanos. La actitud que tomaron al final los judíos, que dice que muchos de ellos empezaron a alejarse. O podemos tomar la actitud de los discípulos. Pero fíjense, ¿quiénes iban en esa barca donde hubo una gran tempestad, donde hubo una gran tribulación? ¿La multitud? Dice la Escritura que muchas barcas, subieron la multitud en muchas barcas y todas las barcas cruzaron el mar. No, hermanos, en esa barca solamente iban sus discípulos. ¿Por orden de quién, hermanos? Por orden de Jesucristo. Ahora el Señor Jesús les da la orden de subir a la barca. ¿Y qué les pasa en esa barca? Hubo una tribulación, hubo una dificultad, ¿sí? Pero ¿a quién conocieron ellos en medio de la tribulación? ¿A quién conocieron en medio de la dificultad? Al Señor Jesucristo. Y esa es la diferencia, hermanos, de los discípulos
y de la gran multitud, cuando Jesucristo les está diciendo, yo soy el pan de vida, mi carne, ustedes tienen que comer mi carne porque es la verdadera comida y tienen que beber mi sangre porque es la verdadera bebida. Los discípulos que han caminado con él, que han tenido un encuentro con él, que han estado en la dificultad y en medio de la prueba, el Señor se ha mostrado a su vida. Los discípulos disciernen la carne y disciernen la sangre y dice Pedro, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque te hemos conocido, porque hemos tenido una comunión, porque tú has estado con nosotros en medio de la dificultad y en medio de la tribulación. Entonces, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra actitud, hermanos, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de necesidad? Pero el Señor Jesucristo también hace una advertencia y le dice a los discípulos, ¿os queréis ir vosotros también? No, le dicen los discípulos, nos queremos quedar contigo. Y dice Jesucristo, en el versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Les está diciendo Jesucristo, yo a ustedes 12 los he escogido y ustedes 12 van caminando conmigo, pero uno de ustedes es el diablo. Y estaba hablando de Judas. Hermanos, a mí siempre cuando leo estas escrituras, siempre me confronta y me preocupa, a mí personalmente, porque si un discípulo, una persona que estuvo expuesto a las enseñanzas de Jesucristo directamente, al final de su vida se desvía, se descarría y llega al punto incluso de entregar a su maestro, ¿qué puede ser de mí? Y esto, hermanos, tiene que preocuparnos a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Judas? Bueno, Judas estaba en el camino correcto, estaba siguiendo al maestro, estaba escuchando al maestro, pero hubo algo en su corazón y Judas le dio lugar, le dio cabida a esto que había en su corazón. ¿Qué es lo que Judas quería, hermanos? Él anhelaba un terreno, él quería comprarse un terreno y para poder comprar ese terreno él necesitaba dinero. Entonces él también tuvo avaricia, tuvo codicia en su corazón y en su mente él empezó a fraguar un plan. De repente le dicen, si tú nos entregas al maestro, nosotros te vamos a pagar un dinero. Y entonces Judas empieza a buscar esa recompensa y él, que estaba en el camino correcto, termina desviándose. Acompáñenme, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Aquí Pablo nos amplía un poquito más a qué se refería el Señor Jesucristo cuando hablaba de Judas, el discípulo que lo iba a entregar. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Ahora, hermanos, si usted ve a un hermano que está caminando con el Señor, pero de repente se sale del camino, preocupémonos por el hermano y busquemos a este hermano y exhortémoslo y animémoslo a regresar al camino. Porque si él ha conocido la verdad, pero ahora él se está alejando de la verdad o incluso está creyendo otras cosas que no son la verdad, esta persona, hermanos, ha caído en la apostasía, ha entrado en ese grupo de personas que van a apostatar. Pero el mensaje no es para el mundo, hermanos. El mensaje no es para aquellas personas que no visitan la iglesia. El mensaje que Jesucristo le dio a sus discípulos cuando les dijo, uno de ustedes es el diablo, el mensaje es para
los discípulos del Señor, los que caminan con el Señor. O sea que este mensaje es para mí. O sea, la advertencia es para mí. Y yo tengo que estar atento, hermanos, a lo que estoy escuchando. Que si, por ejemplo, estoy disgustado con mi esposa y de repente empiezo a pensar cosas que no vale la pena esto, que peleo demasiado con mi esposa, que estoy discutiendo mucho con ella, o a lo mejor mis hijos. A lo mejor estoy discutiendo con mis hijos, ellos quizás están siendo mal agradecidos conmigo, yo empiezo a amargarme, empiezo a llenarme de odio, quizás de rencor en mi corazón, empiezan a haber discusiones adentro de mi casa, empiezan a haber murmuraciones adentro de mi casa, a lo mejor en mi trabajo yo estoy murmurando de mi jefe, estoy murmurando quizás de mis empleados, estoy murmurando de tantas cosas, hermanos, y empiezo yo a llenarme de cosas que al Señor no le agradan. Empiezo quizás como Judas a tener un corazón avaro, empiezo a desear algo que quizás está bien, pero la forma en que yo lo quiero conseguir no es la correcta, y entonces empiezo a desviarme por ese lado. Ahí es donde, hermano, debo de tener mucho cuidado con mi vida y decir, Señor, dame la gracia para caminar rectamente delante de ti. Luego vamos, hermanos, a Mateo capítulo 13. Versículos del 1 al 23. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí nos interesa a nosotros, hermanos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando uno oye la palabra del reino, ¿cuál es la palabra del reino, hermanos? ¿Cuál es la palabra del reino? Cuando Jesucristo iba a comenzar su ministerio, dice la Escritura de que Él fue llevado al desierto y que en el desierto fue tentado y que después de haber vencido las tentaciones, Él vino a Juan el Bautista y fue bautizado. Luego dice la Escritura que Jesucristo empezó a predicar así, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la palabra del reino. Pero ¿qué significaba esto que Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, Dios Padre se hizo hombre y como hombre estuvo entre nosotros y compartió la palabra. ¿Qué palabra? Arrepiéntanse, dejen de hacer obras de maldad y den frutos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer que he pecado, reconocer que soy pecador y que por esa razón mi vida va a ir al infierno. Entonces yo me arrepiento
creo en el Señor Jesús y creo que Él es suficiente para mí, para salvar mi vida y confesarlo a Él delante de los hombres. Esta es la palabra del reino. Entonces, dice aquí, en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros, los que estamos acá, no hemos escuchado la palabra del reino? A ninguno de nosotros nunca se nos evangelizó y se nos pidió que le diéramos entrada al Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Quiénes de ustedes han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Levanten la mano. Entonces ustedes han escuchado la palabra del reino. Esa es la palabra del reino. Vuelvo a leer el versículo para que lo comprendamos un poco más. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces hay una palabra del reino que yo debo de cuidar, hermanos. Esa palabra ahora está en mi corazón, yo la he creído y ahora yo tengo que cuidar esa palabra. En el versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra del reino, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es aquellas personas que el Señor las encuentra, que ellos le dicen al Señor Jesús, yo quiero caminar contigo, y dice que lo reciben con gozo, lo reciben con alegría, pero luego vienen las pruebas, vienen las dificultades, y entonces en ese momento, esta persona mejor se aleja. Y dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice que hay una palabra que fue sembrada en una buena tierra, pero esta tierra tenía espinos. Ya habían plantas que tenían espinas ahí. Entonces la plantita brota y cuando esta planta quiere crecer y ser frondosa, los espinos la ahogan. ¿Y qué son esos espinos? Aquí nos dice, al venir la aflicción, las pruebas, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuál es esa persecución por causa de la palabra, hermanos? Cuando nosotros vamos por la vida y alguien nos pregunta, ¿y usted vamos el domingo? Le dicen a uno, ¿vamos a la playa? No, le dice uno, fíjate, no puedo. ¿Y por qué? Yo voy a la iglesia. Usted es de esos locos. O nos dicen, mira, vámonos quizás a tomarnos una cerveza, digamos. No, fíjate que yo no tomo. ¿Y por qué no tomamos? No, fíjate que eso no le agrada al Señor. No, hombre, es que ustedes solo en esas cosas así piensan. Y entonces, hermanos, esos son los espinos. Esas son las palabras que empiezan a atacarnos. Y de repente nos dicen, no, hombre, con un día que con un domingo que no vayas a la iglesia, nos vayamos a la playa o nos vayamos al cine, qué sé yo, no creo yo que dejes de ser cristiano. Sí, verdad, tenés razón. Vámonos pues. Y entonces el domingo no hubo quien predicar aquí, hermano, porque se fue al cine. Entonces, esos son los espinos, hermano, los que empiezan a ahogar esa plantita. Luego se fue al cine y estaba bonito. Entonces el otro domingo, hey, entonces, ¿vamos a ir al cine o no? ¿Te gustó, verdad? Vamos pues. Y el otro se fue al mundial, hermano. Y ya no regresó. ¿Por qué? Porque los espinos ahogaron esta vida. Esas vidas, hermanos, son las que en algún momento estaban en el camino correcto, pero llegaron y cayeron en la apostasía. ¿Qué personas, hermanos? ¿Con qué personas me estoy rodeando yo? ¿Qué amigos tengo yo? ¿Será que mis amigos me están influenciando a mí? ¿Será que estoy escuchando lo que ellos me dicen? De repente un amigo viene y me dice, mira, escucha este mensaje de este predicador, qué bonito. Y entonces este predicador a lo mejor está compartiendo de los 5,000 y dice, es que Dios quiere que vivamos en abundancia. Es que Dios quiere que de 2 y 7 que vos tengas, vos llegues a tener 5,000 y demandarle a Dios que te dé una tremenda bendición. Y nos dan un mensaje diferente a lo que el Señor Jesús estaba queriendo enseñarnos en este pasaje, hermano. Pero yo escucho esa voz y digo, sí es cierto, si yo soy el Hijo de Dios,
y Dios es el rey de todo, entonces que la abundancia y que todo el dinero, y entonces la codicia y la avaricia en mi corazón, hermanos, hace que este espino empiece a crecer más, y aquella plantita de la palabra del reino empieza a ahogarse en mi corazón. En el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra del reino, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Ahora, ¿y nosotros, hermanos, qué frutos estamos dando? Dice acá que el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Hermanos, cuando yo tengo algo bonito, algo interesante, algo bueno que yo sé, a mí me gusta compartirlo. Por ejemplo, yo que he criado pollos, si usted de repente me dice, mire, fíjese que me regalaron unos pollitos, 10 pollitos me regalaron y yo no sé por qué se me murieron 2, y ahí estoy cuidando los otros 8, me dice. Ahí inmediatamente me interesa, le digo, pero ¿y cómo los tiene? ¿Cómo los está cuidando? ¿Qué les está dando de comer? ¿Qué les está dando de tomar? Ah, no, mire, haga esto, haga lo otro, hágale aquí, hágale allá. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que yo conozco y a mí me gusta compartirlo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo conozco una calle, yo sé que en esa calle hay muchos baches, pero hay un hoyo tremendo donde a lo mejor se le puede ir su carro, y usted me dice, fíjese, hermano, que voy a hacer un viaje y me voy a ir por aquella calle. Hermano, le digo yo, tenga cuidado, está bien que vaya por ahí, pero le doy una advertencia. Cuando usted llegue a cierto lugar, a cierta señal, usted va a encontrar ahí un hoyo. Ese hoyo está demasiado terrible. No se vaya a caer en ese hoyo, hermano. ¿Por qué? Porque se le va a ir el carro y capaz que se va con todo y carro. ¿Sí o no haríamos nosotros una advertencia así a un hermano que sabemos que va a ir por una calle donde nosotros a lo mejor ya nos llevamos una mala experiencia? ¿Sí o no sería el caso, hermanos? Amén. Resulta, hermanos, que hay un montón de personas que nosotros conocemos que el día de hoy están yendo directo al infierno. Y cada día por la mañana se levantan y siguen afanándose y siguen llevando su vida rumbo al infierno. Ahora, yo he conocido a Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo he confiado en el Señor Jesús y sé que conozco el camino hacia la vida eterna, pero también conozco el final de aquellas personas que no están buscando del Señor. Y los veo pasar todos los días, y yo sé que ellos van. ¿Y qué hay en mi corazón? Hay una carga y un deseo por compartir la palabra del reino con estas personas. Fíjese, hermano, que la verdad es que sí hay una carga, pero a mí me da pena, porque vieran lo que me ha pasado y todo lo que me han dicho. Yo los entiendo y los comprendo, hermanos. Pero miren, con nuestro testimonio, con algo que el Señor Jesucristo haya hecho en mi vida, yo puedo impactar la vida de una persona. Hace poco me llamó la atención que estaba buscando un libro para regalarle a un hermano. El libro se llama Más que un carpintero, de Josh McDowell. No sé si alguno de ustedes lo han leído o escuchado. Y entonces me llamó mucho la atención este libro porque yo esperaba, cuando lo empecé a leer, lo leí primero antes de regalarlo. Cuando empecé a leer este libro, esperaba encontrar yo todas las pruebas que Josh McDowell presenta acerca de Jesucristo, y que Jesucristo no fue una persona común y corriente, sino que Jesucristo realmente es Dios y es el Hijo de Dios, y que no hay, y que las pruebas, tanto bíblicas como históricas, arqueológicas, que tenemos, concluyen en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, pero lo que me llamó la atención de este libro es que Josh McDowell comienza dando su testimonio, y las primeras páginas de este libro comienzan diciendo de que él era un filósofo ateo que no creía en Dios y mucho menos en Jesucristo, pero que él no se sentía feliz y que él estaba buscando la felicidad. Y en la universidad donde él estaba encontró un grupo de jóvenes que dice que, que ellos se miraban muy felices. Y cuando él se acerca a los jóvenes, le pregunta a una de las señoritas y le dice, yo quiero saber por qué ustedes son felices y por qué, de dónde es que sacan toda esa alegría que hay en su corazón. Entonces ella le dice a él, lo que pasa, le dice, es que Jesucristo
cambió mi vida. No, dice Josh McDowell, no me salgas con eso. Le dice que yo no quiero filosofía, le dice, yo no quiero saber de esas cosas. No, le dice, no es filosofía, le dice, es que es una realidad. Entonces ellos, los amigos cristianos, le hacen un reto y le dicen, bueno, te hacemos un reto, que tú leas la Biblia y que te enteres por ti mismo si realmente Jesucristo es una fábula, una historia inventada, o si es algo que realmente sucedió y Jesucristo es quien dice ser. Y de ahí, de esa experiencia, nace un libro más grande que se llama, ¿cómo es que se llaman? Evidencias que merecen un veredicto, o que exigen, evidencia que exige un veredicto, que es un libro grandote, y de ese libro grandote sacan el pequeño que dice más que un carpintero. Bueno, entonces, Josh McDowell comienza ofreciéndonos su libro, contando su testimonio. Y con eso, creo yo, más que suficiente, capta la atención de cualquier persona que tenga dudas acerca de Dios, acerca de Jesucristo y acerca de quién fue el Señor Jesús. Entonces, hermanos, con mi propio testimonio, yo puedo compartir la palabra del reino. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, cómo Jesucristo ha cambiado mi vida. Pero la pregunta es, ¿qué tan a menudo estoy yo dispuesto a compartir mi testimonio? ¿Qué tan a menudo estoy yo dispuesto a compartir la palabra del Señor con otras personas? Y no digo qué tan a menudo tengo la oportunidad de hacerlo, porque la oportunidad la tenemos todos los días. Solo basta con que usted salga al parque y ahí hay personas que seguramente lo van a escuchar. Entonces no es cuándo es que yo tenga la oportunidad, sino que es cuando yo esté dispuesto a hacer eso, cuando yo quiera y empiece a dar ese fruto en mí de compartir la palabra. Versículo 23 de Mateo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra del reino y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. En Mateo capítulo 4, un poquito atrás, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así predicaba el Señor Jesús, hermanos. Y esa es la palabra del reino. Arrepentíos. ¿De qué nos vamos a arrepentir, hermanos? De haber nacido en esta época. Nos vamos a arrepentir de haberme comido yo unos chicharrones ayer. Nos vamos a arrepentir de haberme tomado una Coca-Cola en la noche. No, hermanos. Nos vamos a arrepentir de nuestros pecados. Ahora, ¿quién de nosotros, hermanos, no comete pecados o no ha cometido pecados? Yo, hermano, reconozco que constantemente me sorprendo pecando en mi mente. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Venir delante del Señor y reconocer que todavía hay un hombre viejo en mí que tiene que ser aplastado y pedirle al Señor que me dé la gracia para que Él viva y que Él vaya eliminando esos espinos y que Él vaya eliminando esas piedras que quizás todavía están en mi tierra y decirle, Señor, yo quiero ser una tierra fértil. Yo quiero, Señor, ser una tierra que dé fruto a 100 por 1. Pero, Señor, tú puedes hacer esa obra en mí. Tú lo puedes hacer, Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa, hermanos, esto? Edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles, Jesucristo mismo. Bueno, si nosotros vamos a construir un edificio, primero vamos a colocar la fundación, ¿sí? Hoy en día le ponen un armazón de hierro y le ponen suficiente concreto, esa es la fundación,
y ahí van a empezar a colocar los ladrillos para construir un edificio. ¿Qué va a pasar, hermanos? Si por ahorrar dinero o por hacerlo rápido, yo les digo, no, hermanos, construyamos rápido, empecemos ya solo con los ladrillos, pero no le pongamos hierro ni fundación. En el primer temblorcito que haya, la fundación se va a quebrar cuando la pared le haga así y vamos a tener un montón de grietas. ¿Y qué va a pasar si hemos construido una segunda planta? Esa segunda planta se nos va a venir encima, hermanos. Y ese edificio no va a servir para nada. Necesitamos tener una buena fundación, un buen fundamento. ¿Y cuál va a ser nuestro fundamento? Jesucristo. Jesucristo dijo que él comparaba a un hombre necio y a un hombre sabio, y el hombre necio dice que fundó su casa sobre la arena, pero el hombre sabio fundó su casa sobre la roca. Cuando nosotros vamos a construir, no podemos construir encima de la tierra, pongamos una gran roca y aquí construyamos, no, hermano. Vamos a escarbar, vamos a quitar la tierra que está suelta, y hasta que encontremos la tierra fuerte y firme o la roca, ahí se va a construir. Entonces Jesucristo nos está dando la idea que cuando nosotros queremos construir nuestra vida sobre Él, tenemos que empezar a escarbar. No vamos a encontrar la roca visible, una gran roca, y sobre esa roca vamos a colocar nuestra casa. No, vamos a tener que empezar a escarbar hasta encontrar esa roca, y sobre esa roca nosotros vamos a colocar nuestro fundamento. Esa roca es el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando ya esté esa roca puesta, entonces dice acá que nosotros vamos a empezar a ver los fundamentos y lo que edificaron los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y sobre esa doctrina nosotros vamos a empezar a edificar nuestra vida. Pero ¿cómo voy a empezar a edificar mi vida, hermanos? Si yo no leo la palabra, si yo no leo la Biblia, si yo no estoy estudiando lo que dice la palabra del Señor, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo voy a saber qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida? Él quiere hacer cambios en mi vida, pero yo no conozco, no voy a saber cómo hacer esos cambios, porque yo no estoy conociendo la palabra de Dios. Pero si yo estoy viniendo todos los días a la Escritura, leyendo la palabra de Dios, voy a empezar a ser edificado sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, Jesucristo dijo que el sabio construyó su casa sobre la roca, pero el necio la construyó en la arena. Y dijo Jesucristo que vinieron ríos, se desbordaron los ríos, y dice que vinieron vientos huracanados. Y a las dos casas, hermanos, tanto a la casa del necio como a la casa del hombre sabio, a las dos casas el río pegó con ímpetu, y los vientos soplaron fuerte, y que la casa del hombre necio fue llevada por el río, porque no tenía su fundación, su fundamento colocado sobre la roca. Pero la casa del hombre sabio, esta casa resistió porque estaba colocada sobre la roca. Entonces, hermanos, cuando vengan los problemas, las dificultades, las pruebas sobre mi vida, yo no tengo que preocuparme de soportarlas con mis propias fuerzas. Yo solamente tengo que estar preocupado si en este momento que viene la tormenta, si en este momento que se desborda ese río enorme, mi fundación está puesta en la roca, en el Señor Jesús, porque esa roca jamás va a ser inconmovida. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que a los justos por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como discípulos del Señor Jesús, nosotros tenemos que empezar a dar frutos, hermanos, y tenemos que empezar a crecer, y nuestra plantita, hermanos, tiene que empezar a crecer, y nuestra tierra tiene que ser fértil. Y si hallamos que nuestra tierra no es del todo fértil porque nos encontramos que hay una espinita por ahí cerca, que hay una roquita por ahí cerca, o que quizás caímos al camino y nuestra raíz apenas no logra crecer, hermanos, vamos haciendo nuestra raícita a un lado y empecemos a leer la palabra para profundizar nuestras raíces, hermanos, para que en algún momento nuestra tierra sea una tierra buena, sea una tierra fértil, y nosotros empecemos a dar frutos. Ahora, escudriñemos cada uno nuestra vida, hermanos, y veamos si nosotros ya empezamos a caminar hacia eso, hacia ese momento de dar frutos, si es lo que anhela nuestro corazón, si es lo que desea nuestro corazón, si es lo que nosotros estamos buscando, o nos sentimos cómodos, hermanos, ahí donde estamos, sentaditos, que nadie me mire, que nadie me toque, yo aquí voy bien y suficiente con esto, pero yo no quiero dar frutos. Oh, hermano, es que eso de dar frutos, ya yo veo bonito que otros den frutos,
Pero eso no va conmigo, hermano. Así estoy bien, suficiente con eso. No, hermanos, es que dar frutos tiene que ser algo que nazca también en nosotros. Es algo que tiene que haber una voluntad de mí empezar a dar frutos para el Señor. Y lo vamos a conseguir, hermanos, solamente cuando nosotros empecemos a buscar del Señor, empecemos a anhelar del Señor, empecemos a dar pasos. Pero esos pasos va a ser algo que nosotros tomemos la decisión de hacerlo, de empezar a caminar. ¿Sí? Ahorita todos estamos sentados, imposible que alguien esté caminando, pero cuando nos despidamos más tardecito, cada uno de nosotros va a tomar dos decisiones. La primera es, cuando empiece el tiempo de la alabanza para la ofrenda, muchos se van a ir, algunos se van a ir. La otra decisión es quedarse hasta el final y en ese momento otros se van a ir. Y la última decisión es los que se quedan hasta el final, hasta saludar al último que se va. Eso es una decisión. El momento en que yo voy a emprender mi caminata, eso es una decisión. Entonces, la decisión de dar frutos, hermanos, es personal. Sí, yo le puedo pedir al Señor, Señor, yo quiero dar más frutos. Ah, ¿tú quieres dar más frutos? Sí. Bueno, voy a empezar a podar tus ramitas, porque cuando a un árbol yo le podo sus ramitas, el árbol va a empezar a echar brotes nuevos, y en esos brotes nuevos va a empezar a florear el árbol. Cuando el árbol esté floreando, entonces voy a ir a poner un poquito de abono y el árbol se va a sentir mejor. Pero antes de llegar a ese momento, tuvo que haber una poda. Esa poda es dura, hermanos. Y muchas veces cuando por primera vez se va a podar un árbol que nunca ha sido tratado, se le quitan una cantidad de ramas exagerada y queda el árbol todo pelón. Pero ya luego el arbolito empieza a dar mucho fruto. Así es que si nosotros queremos dar fruto, es algo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, quiero dar fruto. Y el Señor va a decir, bueno, tú dijiste, entonces voy y voy podando. Pero cuando esté el Señor haciendo ese trato, podemos tener dos actitudes. La que tuvieron los judíos y se fueron, y el Señor nos va a decir, y ustedes también a la hora del trato, a la hora de la prueba también se quieren ir, o vamos a tener la actitud que tuvieron los discípulos y como dijo Pedro, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna y hemos conocido que tú eres el Hijo del Dios vivo. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga. Pongámonos de pie, por favor.